¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Futuro 360. Para variar tenemos un montón de novedades porque ni la ciencia ni el futuro paran. Eso es una condición de sostenibilidad de nuestro programa que nos trae siempre semana a semana interesantes contenidos que vamos a compartir con ustedes. Y vamos a partir con algo que nos preocupa y son las altas temperaturas, la concentración del calor, la falta de viento que hemos vivido durante el último tiempo, sobre todo en la zona central, y que son factores que ya sabemos que son perfectos para que esta intensa ola de calor afecte de forma profunda a la zona central hace más de 10 días. Así, diciembre ya es uno de los meses más calurosos de la historia de nuestro país. ¿Cuál es la proyección de este fenómeno? ¿Qué impactos obvios y no tan obvios puede tener? Catherine Bertet nos cuenta en el siguiente informe. Este domingo 11, los termómetros de Quinta Normal registraron la temperatura máxima y mínima más altas en lo que va del año. Temperaturas sobre el valor promedio de esta época. Casi no duermo, es insoportable. No, terrible, pésimo. Complicado porque dicen que va a seguir subiendo. Llevamos más de 11 días bajo una potente ola de calor, la tercera más importante desde que hay registro, acercándose al récord de marzo del 2015, de 14 días seguidos con elevadas temperaturas. Esto se traduce en días y noches en los que la temperatura máxima superará la temperatura promedio mensual. Las máximas van a seguir elevadas. Recién hacia el día sábado se ve una condición que podría descender estas máximas al orden de 28. El fenómeno no es exclusivo de la capital. Desde San Felipe a Puerto Williams, Chile ha registrado 51 eventos de estas características durante los últimos 90 días. Van a estar sobre los 31 grados desde la zona de Coquimbo hasta la zona de Aysén, principalmente en todo este verano. Que estén tan acotadas hacia el norte tiene una lógica, y es porque en el sur están pasando muchos sistemas frontales, provocando que el calor se concentre mucho más en la zona céntrica. Mira, normalmente yo no dejo las ventanas abiertas, pero ahora está insoportable. Tratar de bañarse con agua helante, ir a acostarse. Un efecto es precisamente este. Si el día registra sobre los 30 grados, el cemento puede acumular esa energía térmica llegando a promediar temperaturas de hasta 50 grados Celsius, condición que en sectores céntricos provoca que al caer la noche la temperatura se mantenga en 28 grados. Ahora está más tardía, digamos, la máxima, y a las 9 de la noche la temperatura es 29 grados. A las 10 de la noche está entre 27 y 28 grados y sin viento. Cuando no hay viento baja muy poco la temperatura, en 1 grado cada 2 horas. ¿Por qué se han intensificado estas olas de calor? Una de las consecuencias del calentamiento global es que hace más frecuentes e intensos los eventos extremos. Entre esos eventos extremos destacan las olas de calor. Las temperaturas mínimas se estiman sobre los 17 grados. En este contexto, la zona central vivirá uno de los veranos más calurosos de la historia. Las máximas van a seguir siendo altas todavía, o vamos a tener altas bien elevadas de aquí probablemente hasta la primera quincena de enero. Los golpes de calor son la principal amenaza bajo este contexto. Los síntomas pueden ir desde una sensación de ahogo, dolor de cabeza e incluso descompensación. Los más vulnerables a sentir estos síntomas son niños, niñas y adultos mayores. Personas que tienen enfermedades de base corren serio riesgo de sufrir enfermedades o de perecer como consecuencia de las altas temperaturas asociadas a una ola de calor. Hidratarse, mantener alimentos refrigerados, cerrar cortinas y ventilar los espacios del hogar. Recomendaciones básicas frente a las temperaturas que seguirán subiendo a 10 días del inicio del verano. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, que es más conocida como la COP15, aunque es re poco conocida, se está llevando a cabo en este momento en Montreal, Canadá. Ahí se está discutiendo, por ejemplo, cómo vamos a proteger la naturaleza hacia el futuro, entendiendo que es una de las mejores estrategias que tenemos para también protegernos de los impactos del cambio climático. Uno de los objetivos más grandes radica en lograr finalmente un acuerdo para proteger más del 30% de la biodiversidad del planeta. Es algo en lo que Chile ha avanzado mucho, pero el resto del planeta no tanto, y que es muy urgente. Pero, ¿cómo se está llevando a cabo la discusión? ¿Es suficiente lo que se pide? ¿Existen también las mismas dificultades que ya vimos que enfrentó la COP27 y nos dejó
para variar un poco deprimidos. Para hablar sobre esto estamos hoy día con Maximiliano Bello, asesor de Mission Blue y Island Conservation, quien además está en directo con nosotros desde Estados Unidos, pero está yendo y viniendo a Canadá. Max, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchísimo gusto de verte nuevamente, Paloma. A nosotros también nos gusta verte, pero lamentablemente nos juntamos para puro hablar de malas noticias y quisiera saber un poco cómo ves tú que estás ahí tomándole el pulso, cómo está ocurriendo la COP15, qué están ocurriendo las negociaciones, cuánto estamos avanzando, cómo se ve la actitud de los distintos países. Sí, bueno, mira, justamente la idea es cambiar esas malas noticias a buenas noticias, ¿no? Hoy día todavía queda COP. En estos momentos va a iniciar, digamos, mañana ya va a iniciar el segmento de alto nivel, es decir, todos los ministros de los distintos países del mundo se van a juntar. Por lo tanto, ha venido, digamos, un proceso de negociación fuerte entre las delegaciones, pero sin embargo ahora con los ministros, ¿cierto?, se pone un poco más de presión. Y esperamos que eso lleve finalmente a los acuerdos que hemos estado esperando. Hasta el momento las negociaciones van lentísimas, muy, muy lentas. Salimos de la primera semana de negociaciones, ¿cierto?, básicamente con más de 1.800 corchetes, es decir, frases que todavía no se resuelven o palabras, y eso es muchísimo, muchísimo trabajo que hay que hacer en un tiempo que es muy corto. Esperábamos tener un texto mucho más limpio. Y que hay cuestiones que son claves justamente para el futuro de la humanidad, sabiendo que hoy día una de las tres grandes, ¿cierto?, amenazas del planeta es la pérdida de la biodiversidad. Max, planteas tú que ahora viene la llegada de los ministros. De hecho, nuestra ministra Maisa Rojas está llegando en este momento a la COP. Nuestro medio también está ahí haciendo ese seguimiento de esa gestión. Quisiera partir avanzando un poco sobre esa línea en ¿qué rol juega Chile en este mapa internacional? Y lo digo porque es pretencioso, somos un paisito chiquitito, pero en la COP igual tuvimos un lugar importante. Y ahora aquí sí tenemos mucho más que decir porque Chile es un país que contribuye con mucha biodiversidad a la riqueza del planeta, ¿no? Correcto. Mire, yo creo que Chile ha tenido un rol clave en los últimos años, que ha ido increciendo, ¿cierto?, tanto en la diplomacia, como lo que acaba de hacer, ¿cierto?, Maisa, que es importante, digno de reconocer, sobre los acuerdos que se lograron en la COP de cambio climático, sobre un tema específico de las pérdidas y los daños, como también lo ha tenido en la parte de los océanos, particularmente, ¿no? Chile, como tú bien decías al inicio, hoy día tiene 43% de su zona económica exclusiva. Recordemos, es la 10ª zona económica exclusiva más grande del planeta, y la tiene protegida. Y la tiene protegida además de una forma que es clave. Hoy día la discusión justamente en el seno de la convención, en la COP15, habla del 30%. Esa es la meta que los científicos han dicho. Pero esa meta, del 30% de protección al menos, tiene que ser también con apellido, tiene que ser con una calidad. No es lo mismo un área marina protegida que permite de todo, es decir, que no protege de nada, a una área marina protegida alta y totalmente protegida, que es lo que básicamente nosotros hoy día tenemos en ese 43%. Por lo tanto, Chile practica, ¿cierto?, de alguna forma esta cuestión ambiciosa de buscar no solamente subir el porcentaje, sino que además hacerlo de forma constructiva y de una forma en que efectivamente va a tener retornos para la diversidad. Max, voy a volver sobre el punto que estás planteando porque nos importa mucho cómo Chile está haciendo las cosas y qué tan serios son sus compromisos internacionales, pero me gustaría entrar en algo que planteaste en la primera respuesta y es cuáles son esas cosas demasiado importantes que debieran quedar destrabadas durante esta COP. ¿Cuál debiera ser nuestra expectativa en términos de la negociación a la que le quedan pocos días durante esta semana? El tema se ha concentrado muchísimo justamente en el objetivo número 3, que es el objetivo del porcentaje de la protección. Y ese porcentaje, ¿cierto?, que se ha venido empujando es un mínimo de 30%. Se han creado coaliciones muy importantes, ¿cierto? El High Ambition Coalition, el Global Alliance,
Blue Leaders, ¿cierto?, que han venido llamando por ese 30%, pero además también hay grupos como Blue Leaders que han venido llamando por esta calidad, ¿cierto? Entonces, un porcentaje, pero además una calidad específica. Es decir, que sean estas áreas marinas protegidas, por ejemplo, que se creen, que se generen en el futuro, que sean altas y totalmente protegidas. Es decir, que limiten los usos particularmente industriales y los de alto impacto. Entonces, hoy día ese punto está llevando también a mucho, de alguna forma, discusión y distintas visiones. Hay un grupo de países también que ha generado, ¿cierto?, una posición conjunta para la búsqueda o básicamente para que los países desarrollados pongan en la mesa también grandes recursos para que ellos, que son los que contienen de alguna forma la mayor parte de la diversidad biológica, ¿cierto?, Brasil, Argentina, México, India y otros, reciban también muchísimo más dinero y por lo tanto han planteado, ¿cierto?, un aumento en la inversión digamos, de los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, etcétera, para que pongan un fondo tremendamente grande, muy grande, lo que están pidiendo, ¿cierto?, y poder seguir avanzando en esas metas que tiene sentido, pero a la vez también, ¿cierto?, estamos hablando de la calidad, de la ambición. Entonces, los países desarrollados también dicen, bueno, si no hay ambición, si no hay una meta clara, si no hay una meta que realmente nos va a ayudar a salvar esa biodiversidad, ¿por qué debiéramos estar teniendo que poner dinero? Entonces hay una discusión que está ahí un poquito el huevo y la Igual gallina. aquí es bien importante que hagamos una aclaración, porque lo que se busca es proteger el 30% de la biodiversidad en general. En ese sentido, por ejemplo, si Chile tiene un 40%, está regalándole en el fondo a esa bolsa global un porcentaje que queda al servicio de todos aquellos que no tienen eso que proteger, ¿verdad? Es importante entender que esta es una visión como completa, integral. Y en esa misma línea me encantaría entrar un poco en la seriedad de Chile, porque Chile efectivamente tiene mucha riqueza, pero hay zonas de alta riqueza, como son, por ejemplo, los bosques patagónicos de alga, que están hoy día bastante amenazados por algunas actividades industriales, como son el desarrollo de ciertas granjas de salmonicultura, que no hemos logrado, por ejemplo, erradicar o que tal vez deberíamos erradicar de esa zona. Esas conversaciones se están teniendo, las conversaciones incómodas, porque una cosa es decir, esto que está prístino, que nadie lo ha tocado, lo voy a proteger, y otra cosa es decir, esto que está casi prístino, que casi nadie lo ha tocado, lo voy a limpiar. Esa segunda conversación es mucho más difícil. Exacto. No, tú hiciste, mira, hay varios puntos ahí de lo que tú dijiste. Primero, tenemos que recordar que los objetivos anteriores, ¿cierto? Aichi, que se llamaba, que, ¿cierto?, la CBD se había propuesto que era el 10%, es un objetivo que fracasó. O sea, no lo alcanzamos. Hoy día, de áreas protegidas totales, por ejemplo, en el mar, ahí tenemos aproximadamente un 7%. De áreas bien protegidas, altas y totalmente protegidas, tenemos menos de 3%. Por lo tanto, ahí también hay que recordar que fracasó ese 10% y por lo tanto plantearse este nuevo, en realidad es plantearse completamente de vuelta todo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también, efectivamente, es una meta global, como tú bien lo dices. Es decir, que algunos pueden avanzar muchísimo más y que va finalmente a dar ese global. Estamos todos juntos en este planeta, por lo tanto tiene también sentido. Y muchos países lo toman personal, dicen, vamos nosotros a llegar a ese 30%. Ese otro tema que tú muy bien mencionas. Y luego, el de la situación, digamos, de muchas de estas cuestiones que hoy día sabemos que tenemos un planeta que está antropizado, digamos, o sea, que lo hemos cambiado, donde prácticamente no podemos hablar ya hoy día de lugares prístinos, ¿no? O sea, todo el planeta está afectado, por ejemplo, por el cambio climático, por la pérdida de biodiversidad. Y por lo tanto, ¿cierto?, hay montones de actividades que vienen avanzando. Y en el caso de Chile, eso es una discusión muy importante porque las áreas marinas protegidas, por ejemplo, de lo que dice la UICN, no debiera contener usos industriales, ¿cierto? Y en el caso de Chile, eso es clave por la salmonicultura. No debiera existir salmonicultura porque en el fondo, al final del día, no es, digamos, cuando tú buscas los objetivos de conservación, de proteger un lugar, ¿cierto? Entonces la industria o las actividades industriales van en contra de esos objetivos.
¿no? Y en ese sentido hay cosas que efectivamente Chile tiene que hacer en casa, tiene que seguir mejorando eso, pero eso no significa que a la vez que seguimos, porque entiendo yo también, hoy día hay un compromiso incluso del presidente Gabriel Boric para avanzar en ese tema y sacar a la industria dentro de la área protegida, que nosotros esperamos que se cumpla en los próximos 2 años, idealmente, ¿cierto? No significa eso que podamos seguir empujando justamente por esta cuestión más global. Pero hay trabajo que hacer en casa, hay mucha ropa que lavar, sin duda, y yo creo que esto es importante. Asimismo, como Chile entonces se compromete afuera y tiene esta imagen tan fuerte, tiene que cumplir también con lo que está pasando internamente y darnos también la cara respecto de la limpieza que tiene que hacer internamente. Claro, felicitarnos por un lado a nosotros mismos por lo que hemos logrado y entender que eso tiene que ser serio y confiable y seguir siendo totalmente auditable a nivel global en materia de naturaleza. Max, se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir en contacto contigo y también con nuestro equipo que va a estar ahí siguiendo tus pasos y los de todos nuestros representantes en esta conferencia tan importante que ha pasado tan desapercibida, pero que necesitamos de forma urgente. Así que gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Sabía usted que estaba ocurriendo esta COP de biodiversidad? Yo diría que 9 de cada 10 chilenos no lo saben y por eso si usted lo sabe ahora, pues coméntelo. Este tipo de cosas son las cosas que sí están mucho más al alcance nuestro, porque a diferencia de las emisiones, donde nosotros somos muy poquito y tenemos que hacer nuestra pega, porque todo el mundo la tiene que hacer, en materia de biodiversidad nosotros sí somos ricos, nosotros sí somos potencia de biodiversidad. Y ahí sí tenemos que golpear la mesa y tenemos las capacidades para hacerlo. Por eso la importancia de que los ciudadanos y ciudadanas de Chile estemos al tanto de esta COP de biodiversidad. Vamos a una pausa y volvemos con más. Llega como siempre nuestro tiempo de los breves de Futuro 360, donde revisamos aquellas cosas que no alcanzamos a ver en el programa, pero que son importantes para estar al tanto de lo que pasa en la ciencia, el medio ambiente y la tecnología. Vamos a partir con Lensa AI, Artificial Intelligence. ¿Ustedes la conocen? Es una de las aplicaciones que se ha vuelto viral y usa inteligencia artificial para crear retratos de usuarios que hoy día está siendo una de las más utilizadas. Está todo el mundo posteando su propia foto. Estas aplicaciones sirven para que a través del teléfono podamos crear versiones realistas y originales desde cero según un estilo artístico que uno indique. Luego de tomarse 20 fotos mostrando el rostro, tienen que ser principalmente selfies, uno tiene que elegir bien cuáles son. El software genera estas imágenes y puede generar un paquete de 100, de 60, de 200. Esto ha levantado algunas dudas respecto a una posible vulneración de la privacidad de los usuarios. Al usar Lensa AI, los usuarios tienen que declarar que le da permiso a la aplicación para usar, reproducir, modificar, adaptar, traducir, crear trabajos derivados y transferir contenido sin recibir compensación. Junto a esto, la empresa dueña de la aplicación tiene el derecho de emplear los avatares como publicidad si es que fueron subidos a redes sociales. Junto al problema de la privacidad, también está el de la posible suplantación de identidad que se puede generar si es que uno publica o comparte esta fotografía y alguien la puede tomar. Pero eso en realidad es un riesgo que tenemos todo el tiempo a estas alturas. ¿Pero qué van a hacer con nuestras imágenes estas personas de la aplicación? Es una buena pregunta. Y sobre todo, ¿por qué tienen derecho a hacer cualquier cosa si estamos pagando para que nos den esos avatares? El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que científicos del laboratorio Lawrence Livermore lograron un gran avance en la energía de fusión nuclear, el proceso que alimenta el Sol y las estrellas y que un día podría proporcionar una fuente barata y limpia de electricidad. Los científicos han logrado por primera vez una ganancia neta de energía en un experimento de fusión con láseres. La fusión consiste en que los núcleos de dos átomos se someten a un calor extremo de 100 millones de grados Celsius o más, lo que hace que se fusionen en un nuevo átomo que es más grande, desprendiendo enormes cantidades de energía, liberándola. Este proceso consume, por supuesto, también enormes cantidades de energía y el truco se trata de hacer que este proceso sea autosostenible y logre obtener más energía de la que entra y se puede hacer de forma continua.
Si la fusión se comercializa, tendría otras ventajas como la generación de electricidad prácticamente libre de carbono. Sin embargo, el funcionamiento de una central eléctrica a partir de fusión presenta obstáculos difíciles, como la forma de contener el calor de una manera económica y mantener los láseres encendidos permanentemente. Pero si ustedes se fijan, si uno logra hacer esta ecuación, esta matemática de forma perfecta, tal vez podríamos tener energía muy barata e infinita. Siguiendo con estos desafíos que nos depara el futuro, vamos a hablar ahora de la producción de alimentos, que es una de las industrias que hoy día es la responsable de la mayor cantidad de las emisiones mundiales de efecto invernadero. Alrededor de 1/3 a escala global se debe a esta industria que está central para que estemos vivos. Un estudio de Our World in Data muestra cuáles son los alimentos cuya producción y transporte generan más dióxido de carbono, más gases de efecto invernadero. Los datos demuestran que los productos animales no es solo dióxido de carbono, también es metano, porque obviamente los animales producen metano, las vacas, ya lo sabemos, tienen una mayor huella de carbono que los vegetales, algo que es obvio, pero que tal vez todavía no sabíamos. Por ejemplo, la producción de 1 kilogramo de filete de ternera emite el equivalente a 130 kilogramos de CO2. Esto se suma a grandes cantidades de agua dulce que se ocupan durante su elaboración. Por otro lado, se encuentra el café instantáneo, el chocolate negro, los que emiten entre 20 y 30 kilogramos de CO2 por cada kilo producido, una huella similar a la de producir, por ejemplo, el queso parmesano. Los alimentos con menos emisiones serían el pan, el plátano y las papas, los que producen cada uno menos de 1 kilo de CO2 equivalente. Es interesante que empecemos a ser conscientes no solo de lo que compramos, no solo de los envases de lo que nos estamos comiendo, sino también del nivel de huella que tienen los alimentos que con los que nos estamos nutriendo día a día, ¿verdad? Bueno, los buses de transporte público, nuestros vehículos de uso diario e incluso otros medios de transporte están avanzando lento, pero están avanzando hacia la electromovilidad. Una tarea que ya tiene además una mesa de coordinación en este gobierno y que busca ser implementada para 2023. ¿Cómo se va a llevar a cabo el cambio energético? ¿Cómo nos van a ayudar realmente a reducir nuestras emisiones contaminantes con estas tecnologías? Miranda Specie planteó estas preguntas y aquí nos tiene el siguiente informe. Son los buses que diariamente usan más de 6,2 millones de usuarios en la región metropolitana. 32 comunas más Puente Alto y San Bernardo son las que gozan desde 2017 de los servicios eléctricos en las calles de la capital. Pero, ¿qué sucede con la electromovilidad en el resto del país? Esto hay que seguir implementándolo en regiones y para eso se requiere de mayor subsidio, se requiere de mayor incentivo, ya sea incentivos políticos, incentivos económicos y también tratar de apoyar a la implementación de los electroterminales en regiones donde obviamente quizás la infraestructura eléctrica, todo lo que es el sistema de distribución es un poquito más débil. Yo creo que lo primero es hacer estudios regionales bien localizados para identificar cuáles son las necesidades y así con esto poder definir una estrategia eficiente de manera regional. 5 años han transcurrido desde la primera implementación de los buses eléctricos, lo que ha logrado ahorrar cerca de 70 millones de litros de diésel. Una cifra que podría tener un mayor impacto en el porcentaje de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera si la iniciativa se extendiera en regiones. Lo que nos hemos propuesto es que al 2040 todos los buses del país sean eléctricos y para eso es que al 2035, que está un poco a la vuelta de la esquina la verdad, al 2035 solo vendamos en Chile vehículos eléctricos y hayamos dejado en la historia la venta de vehículos de combustión interna. El asentar definitivamente y cumplir incluso con las expectativas del gobierno en términos de la proyección de la flota en los próximos años pasa por que el personal civil, ¿cierto? Que todos nosotros y toda la gente en Chile pueda optar a esos vehículos y obviamente la limitante hoy en día está en el costo. Hay que pensar que en regiones hay mucha industria, sobre todo industria minera, forestal, que puede hacer uso de la electromovilidad ya sea para buses de traslado y también para camiones. Costo, infraestructura, oferta y demanda son algunas de las discusiones que tendrá la Mesa para el avance de la electromovilidad en Chile, instancia en que los privados y el Estado discutirán las barreras actuales para su expansión en el país. Es interesante ver cómo se trata de una nueva tecnología
que va mostrando ser cada vez más costo efectiva desde el punto de vista del operador, cada vez menos externalidades desde el punto de vista de la sociedad y al mismo tiempo cada vez mejor recibido desde el punto de vista de los usuarios. Tenemos que ver cómo conseguimos que el ingreso de nuevos vehículos eléctricos también permita que vayan saliendo de circulación los vehículos a combustión a diésel y eso tiene que estar dentro del diseño. Marzo 2023 es la fecha donde se espera tener reunidas todas las propuestas de esta mesa. Una de ellas posibilitará que los autos eléctricos no paguen permiso de circulación durante los 2 primeros años. Eso, mientras 1000 buses eléctricos se integrarán en Santiago durante los próximos 5 meses. Llega este momento en que Futuro 360 nos entrega lo principal de su portal, que está siempre disponible para todos ustedes. Y hoy viene de la mano de Catherine Berthet. ¿Cómo estás, Kat? Bien, ¿y tú? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué nos trae hoy día Futuro 360? Hay varias noticiones, la verdad. Vamos a partir con una alternativa que nos entrega la tecnología. Estamos hablando del Centro de Úteros Ectolife, que propone para varias décadas más, por supuesto, pero una granja de bebés. Se trata de una alternativa al más puro estilo Matrix. Es una idea que plantean para tener esta fábrica de guaguas a través de úteros extracorpóreos. Terrible lo encuentro. Se trata de un proyecto presentado por el productor, cineasta y comunicador científico Hashem Al-Gaili, quien detalla que estas cápsulas de crecimiento serán el futuro de los nacimientos y emula un ambiente natural. Se trata de una cápsula que proveerá oxígeno, hormonas, nutrientes, anticuerpos a través de un cordón umbilical y líquido amniótico, ambos completamente artificiales. No, mira, la cosa como de lo que se necesita para tener una guagua, me parece obvio que la tecnología podría llegar a reemplazarlo. Pero, ¿qué sabemos de, por ejemplo, ese momento en que uno siente que la guagua se mueve y le dice algo a la guagua y secreta eventualmente un tipo de hormona y la guagua tal vez otra? O sea, es tan opaca la conciencia y la claridad que tenemos de cómo esos vínculos se generan y qué tipo de impacto tienen en el desarrollo, que es impresionante que estemos pensando en esto ahora es medio inevitable, ¿no? Sabemos lo importante que es el apego, sobre todo para cuando la persona ya está creciendo, ¿verdad? Pero ellos no dejaron este punto de lado. También pensaron en esto, en cómo usar la tecnología para que no sea tan frío, ¿verdad? El tener a una guaguita creciendo, y para esto pensaron en que los papás se pongan un traje especial que emularía los movimientos de la guagua en esta cápsula, para que tú lo sientas en tu vientre. Y lo otro es con respecto al nacimiento en sí. Adivina qué pensaron. Ojalá algo más simpático que Altered Carbon o que Matrix. Se trata de un visor de realidad virtual, para que tú veas cómo en realidad tendrías a tu guaguita. Esto es para padres y para madres. Mira, eso podría ser una dimensión interesante, que la experiencia de tener una guagua puede hacer algo que también trascienda los géneros, ¿no? Un dato increíble de esto es que ellos pretenden tener 5 laboratorios para implementar esta técnica, o sea, realmente sería una granja de bebés, y para así traer 30.000 guaguas al mundo en un año. Dios. Bueno, muchas preguntas que hacerse, y para variar la legislación llegando tarde a todas las ideas. Ojalá podamos avanzar un poco más en esa materia y proteger los nacimientos de lo que tengan que ser protegidos. La verdad, es difícil tener una idea sobre algo que parece tan lejano, pero está a la vuelta a la esquina. ¿Qué más nos trae Futuro, Kat? Un hallazgo bastante impresionante. Se trata de una embarcación que lleva 700 años bajo el agua, en el lago más grande de Noruega, el lago Mjøsa, que de hecho sirvió como una gran ruta comercial durante la era vikinga. Encuentran esta embarcación que está en casi perfectas Eso te iba a decir, condiciones. debe ser vikinga, ¿no? Sí, de hecho los investigadores creen que tenían velas cuadradas y por mal tiempo probablemente este barco naufraga y termina en el fondo del mar. Ahora, hay 2 factores muy importantes que permiten... Hay que decir que la foto no es tan apasionante igual. No, no es tanto. Pero cuando lo despejen y lo reconstruyen en 3D nos vamos a emocionar. Exactamente. Estas imágenes las capturaron a través de Sonar, que es una sonda de navegación de última generación,
que permite a través de golpes de sonido capturar estas imágenes. Esto se logró a 411 metros de profundidad. Tienen ya planificado para el 2023 hacer otro viaje con otro tipo de tecnología para tener imágenes mucho mejores, de mejor calidad, con más detalles también para poder determinar bien cuánto tiempo lleva, porque 700 años es un estimado. Ellos saben que hasta finales del siglo XVIII puede ser esta embarcación por algunos detalles en el timón, por ejemplo, que está en el centro de la popa, y también en los clavos de hierro que unen la embarcación de madera, que está muy bien preservada gracias a que se encuentra en agua dulce y en profundidad con muy poco oleaje. Vamos a ver cómo avanza esta historia. Y lo último, para mí, es una notición, porque es algo que ocupamos en el día a día, tiene que ver con WhatsApp. No sé si tú, por ejemplo, ¿qué haces con tu lista del supermercado? De partida me cuesta mucho construirla. Es difícil. Y también, por lo general, tenemos datos diarios que no queremos olvidar, nombres de canciones, no sé, pues nombres de documentales, links, y que se quedan guardados en distintos chats. Uno a veces se crea un chat con su propio nombre, pero no siempre funciona, no sé por qué a mí como que me lo borra. Exactamente. Al parecer, WhatsApp se enteró de este problema. Yo, por ejemplo, tengo un grupo conmigo misma, o muchas de mis amigas me utilizan como nube la mayor parte del tiempo, como, oye, te voy a enviar todo esto, filo, no lo pesques. Bueno, WhatsApp aplicó un Message Yourself, que es tener un chat contigo misma como oficial y poder dejar guardadas todas estas cosas. ¿Dónde lo encuentras? Hay que abrir la aplicación de WhatsApp, hacer clic en crear un nuevo chat y ahí meterte a tu contacto, que lo guarda automáticamente y de forma directa puedes chatear contigo misma. Excelente, lo voy a hacer hoy día. Gracias, Kat, por todas estas novedades. Seguimos contigo tal vez la próxima semana. Muchas gracias a ti. Usted quédese con nosotros porque tenemos mucho más de Futuro 360, así que vamos a una pausa y volvemos con más. Como ya COVID como que tenía bajo el rating, resulta que estamos en un nuevo problema, con un nuevo virus. Hace unos días el Ministerio de Agricultura dio a conocer el primer caso, luego el segundo, luego el tercero detectado en Chile de influenza aviar en nuestro país. Se emitió una alerta zoosanitaria para la región de Arica y Parinacota, pero muy rápido ya lo vimos hasta Antofagasta. Este virus corresponde a la variante H5N1, la misma ya vista en distintos países, bajando el continente desde Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador. ¿Qué riesgo representa realmente esta gripe para nosotros, para el ecosistema? ¿Qué impacto puede tener también en nuestro sistema alimentario? Es uno de los miedos que surgen. ¿Nos podemos contagiar los humanos? De esto y mucho más vamos a hablar hoy día con Claudio Assad, director del doctorado en Medicina de la Conservación de la Universidad Andrés Bello. Estoy medio tupida hoy día. Buenos días, ¿cómo estás, Claudio? Hola, Paloma, ¿cómo estás? Quisiera partir entendiendo, vamos a despejar las cosas que le preocupan a las personas rápidamente. ¿Es este virus peligroso para los humanos? Sí, yo diría que sí. Es un virus que se transmite muy fácilmente entre aves silvestres y domésticas de producción, y más difícilmente puede pasar al ser humano, pero puede pasar. De hecho, de ahí viene la recomendación de no acercarse a las aves muertas o enfermas, tanto para la población general que está disfrutando en la playa, por ejemplo, pero también mucho riesgo para las personas que trabajan en la industria avícola, ¿ya? Porque ellos están todo el día en contacto con las aves. Entonces, si una ave enferma, muerta, está en estrecho contacto con el ser humano, puede traspasarle la enfermedad. Ahora, ¿conocemos el alcance de ese tipo de enfermedad en el contagio a estas alturas? ¿A qué te refieres? Los síntomas, el impacto que tiene, etc. Es una enfermedad, en humanos, es una enfermedad altamente letal. Tiene 50% de letalidad. Es decir, si tú te infectas, más o menos que hay que tirar una moneda al aire y son tus posibilidades de sobrevivir, de hecho. Es una infección muy grave. La enfermedad primero empieza como las influencias. Es una influenza muy severa, muy parecida al COVID, de hecho, con fiebre, ¿cierto? Con sintomatología respiratoria.
pero si la persona, digamos, no responde bien su organismo, el virus se disemina y puede causar incluso hemorragia interna. Ahora, lo que sí es distinto de COVID hasta ahora, entiendo, tiene que ver con el contagio entre humanos. O sea, yo estoy trabajando con pájaros, en este caso tendrían que ser silvestres migratorios, que es donde más hemos visto el virus, ¿verdad? No lo hemos visto todavía en granjas de consumo humano. En Chile no. En Chile no. Por lo tanto, me contagio por quién sabe qué andaba haciendo con un pelícano y de pronto me enfermo yo, pero para que yo te contagie a ti, ese salto no es así de fácil. Ya, eso ha ocurrido porque este virus, y en particular el subtipo H5N1, se describe desde el año 97 en China, y en todo este tiempo, estamos hablando 25 años, en 25 años, ha ocurrido más o menos 10 veces que una persona le transmita la enfermedad a otra persona. Poquísimo, es un nada. es un fenómeno muy, muy, muy raro. Eso nos debería mantener un poco en calma. Sí. Ya. Avanzando sobre la misma línea, ¿cuál es la probabilidad o qué se ha visto en otros países de que estas aves que hoy día están portando el virus, que son principalmente silvestres y migratorias, contagien a animales de corral? Es muy probable porque en Chile en particular tenemos más o menos 2 sistemas de producción avícola. La altamente industrializada, las grandes marcas de carne de pollo y de huevo, son sistemas muy cerrados, ¿ya? Son edificios donde las aves viven al interior y hay un montón de medidas de bioseguridad. En ese tipo de producción avícola el riesgo es menor. Todavía hay un riesgo, es menor. Pero después está el otro sistema de producción que es el de mediana o baja escala o pequeños agricultores, lo que o para también se consumo llaman familiar. o consumo familiar, las aves de traspatio. Y ahí el riesgo es mucho mayor porque las aves están en ambientes abiertos, la fuente de agua puede ser compartida con algún pato que pueda estar visitando, puede visitar otro tipo de aves silvestres que son comunes en la costa, sobre todo, por ejemplo, todo lo que son las garzas, por ejemplo, que son bien comunes. Eso te iba a preguntar, porque hemos visto mucho las fotos de los pelícanos muertos en Perú, que fue una postal terrorífica, pero no hemos visto más fotos de otras aves muertas. Sí, sí. Entonces las aves silvestres le pueden traspasar la enfermedad en esas condiciones a las aves domésticas y las aves silvestres en general se pueden infectar todas las aves. Pero hemos visto mortandades como las que se vieron en Perú de los pelícanos en otros lugares del mundo a propósito de la misma gripe. Pero son otras aves, ¿ya? Porque pelícanos probablemente no están en todo el mundo, particularmente en Sudamérica, y es la misma especie que compartimos con Perú. Al parecer el pelícano peruano, que se llama, ¿cierto?, que es la misma especie, es muy sensible, ¿cierto? Pero así pueden haber muchas aves, incluso en Estados Unidos se han reportado casos de aves rapaces, que es algo no se había descrito mucho antes. Y después hay otras especies que son muy resistentes y que sí las vemos con mucha frecuencia, pero esas son a veces más peligrosas porque pueden infectarse y diseminar la enfermedad a otras aves, ¿ya? Claro. Sin necesariamente morir. Y ahí estamos hablando de patos, gansos, ¿cierto? Y de gaviotas, ¿ya? Ese tipo de aves son muy resistentes a esta enfermedad, pero pueden moverla. Y después hay otras especies que son más susceptibles y que desarrollan la enfermedad y pueden morir. Me encantaría avanzar hacia qué podemos esperar para Chile, porque antes de esta entrevista conversábamos y me comentabas que efectivamente no hemos visto estas mortandades que vimos en Perú en otros lugares del continente. Pero ¿qué se puede esperar para Chile? ¿Qué tan frecuente, por ejemplo, es este tipo de pelícano? Leía que hay 6 tipos diferentes de pelícanos en el mundo, por lo tanto, no necesariamente todos comparten las fragilidades, ¿no? Sí, yo creo que el pronóstico es desfavorable, ¿ya? Porque compartimos, digamos, la misma fauna y más o menos el mismo clima, sobre todo en la parte norte de Chile con Perú. Y si en Perú se causaron más de 20.000 muertes de pelícanos y otras aves, yecos, por ejemplo, que son los cormoranes, es muy probable que lo mismo ocurra en Chile. ¿Por qué no ha ocurrido en Chile todavía? Porque el virus está llegando recién, ¿ya? Hay 3 casos confirmados, todos en el norte, que tienen la proximidad con Perú, pero es muy esperable que el virus empiece a circular con mayor frecuencia, que llegue a colonias en reproducción, por ejemplo, y ahí la alta densidad de las aves va a favorecer la diseminación del patógeno y que la enfermedad empiece a avanzar hacia el sur. Entonces, me puedo equivocar, pero es muy probable que ocurran cientos o miles de muertes de aves silvestres, y en ese escenario también es probable que ocurran brotes en animales domésticos, en aves de corral, porque eso ya está ocurriendo en Venezuela, en Ecuador, en Perú y en Colombia, ¿ya? Eso te iba a preguntar.
¿tenemos nosotros una idea de cuál es la ventana en que desde que llega el virus hasta que empiezan a ocurrir estas altas mortandades? ¿Cuánto fue, por ejemplo, en Perú o en otros países? Mira, el periodo de incubación de esta enfermedad más o menos va entre una semana, 10 días. Entonces, desde que un animal o una persona se infectan, pasan algunos días para desarrollar la enfermedad. Si el virus que se detectó en Chile fue el pasado jueves, eso significa que la enfermedad ya llevaba una semana o probablemente 2 semanas ya en el norte de Chile. Entonces hay un periodo ahí de lag, digamos, de distancia. Pero en aves domésticas está súper bien descrito que el periodo de incubación puede ser hasta 48 horas, ¿ya? Pero normalmente en 4 días un plantel completo de aves, de pollos para carne, o de huevo, o de pavos, que ahora estamos en la época de Navidad, puede morir el plantel completo en 4 días. Es una enfermedad muy, muy agresiva en aves, ¿ya? Entonces es muy rápida, avanza muy rápido. Avancemos un poco hacia el impacto ecosistémico. Me preguntaba yo hacia mis adentros, ¿qué significa que desaparezcan, como en el caso peruano, 22.000 aves de un ecosistema que ha tenido esas 22.000 aves circulando antes? ¿Cuáles son los otros impactos que tal vez no van a ser tan inmediatos, pero que vamos a poder ver también en nuestra propia pérdida de biodiversidad? Sí. Bueno, los impactos pueden ser muy grandes mortalidades de aves silvestres. Todas las especies que forman parte de un ecosistema cumplen funciones, ¿ya? En el caso de los pelícanos, por ejemplo, ellos son piscívoros, se alimentan de peces, mantienen las densidades de peces en ciertos números, y ellos también son fuente de alimento para otros animales, entonces pueden haber efectos en cascada, ¿ya? Es decir, perdemos una o algunas especies de aves en grandes números, eso puede significar que, por ejemplo, en el caso del norte de Chile, los zorros no puedan alimentarse en la costa. Eso puede significar que los peces puedan también haber sobrepoblaciones de peces y se produzcan desregulaciones en los ecosistemas. Pero también está la misma enfermedad que ya registra en Estados Unidos hace pocos meses, este año, de traspaso de la enfermedad a mamíferos silvestres que también mueren por la enfermedad. Porque también, ojo, cuando mueren estas aves quedan ahí en la costa, muchas veces antes que un ser humano las pueda remover, ¿cierto? Como medida de prevención, ¿cierto? Quedan en la costa y ¿quién llega? Otras aves, por ejemplo, como buitres, en el fondo. Los buitres, ¿cierto? Se me fue el nombre ahora. O los mismos zorros, ¿cierto? Distintas especies carroñeras que se van a alimentar de esto. Entonces ahí muy probablemente pueden contraer la enfermedad. Ahora, respecto de las precauciones, porque me imagino que una circunstancia como esta, de alta tasa de infección, pero además sumado como al calor y al verano que se nos está llegando cada vez con más velocidad, ¿puede ser un escenario peor? ¿Es peor el verano que el invierno para esta circunstancia o no? Y por otro lado, ¿qué medidas debieran estar tomando los veranistas? Sí y no. ¿Ya? Para la enfermedad, para propagarse más, le conviene el invierno. ¿Por qué le conviene el invierno? Porque muchas aves se inmunosuprimen, igual que nosotros, ¿no? Los animales y las personas nos inmunosuprimimos en invierno. Y eso permite, es como un tipo de inmunosupresión, la verdad, pero las defensas están más bajas y eso facilita que los virus puedan colonizar y causar efecto, ¿ya? Entonces el verano, en este caso, estaría a favor de nosotros ahora, pero esta enfermedad va a permanecer por muchos meses, lo más probable, y puede ser años, ¿ya? Después, para el tema de los veraneantes, claro, como las personas van a estar en las playas, van a haber mucha gente en los ecosistemas donde están estas aves que están diseminando la enfermedad o que están muriendo de la enfermedad, el riesgo también de que traspase de animales silvestres a personas es más alto en verano que en invierno. Por supuesto. Bueno, malas noticias para los fanáticos del verano, por eso habla de los veranistas. Y así es la vida, hay que estar muy atentos. Las recomendaciones de MinSal fueron bien claras, que no hay que acercarse a los animales si es que usted se los encuentra en la playa, no manipularlos, sino que lo primero es alejarse y llamar al SAC, ¿no? Así es, sí. Esa debiera ser la medida. Que nos acompañen los genes de nuestros pelícanos y esperamos no tenerte para más malas noticias aquí, Claudio. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Paloma. Qué terrible, ¿no?
Bueno, todo al final está relacionado, así nos lo dice una y otra vez la naturaleza, la riqueza de los ecosistemas y también la COP que está ocurriendo hoy día y que ya les comentábamos en la entrevista anterior, que es tan importante. La salud de los ecosistemas es una manera de prevenir enfermedades de este tipo o enfrentarlas de una mejor manera cuando los ecosistemas están robustos. Es igual que cuando nosotros estamos sanitos y nuestro sistema inmune está fuerte, ¿no? De alguna forma es otro sistema inmune pero más grande. Un ecosistema sano es mucho más resiliente frente a las dificultades. Por eso es tan importante lo que está pasando con la COP y quiero cerrar este programa con esta intervención que nos manda la ministra Maisa Rojas luego de haber llegado recién a Montreal. Nos vemos pronto en otro capítulo de Futuro 360. Chile y el mundo se encuentran enfrentando una triple crisis ambiental muy grave. Crisis de cambio climático, de contaminación y pérdida de biodiversidad. Son crisis que se interrelacionan y que se tienen que enfrentar de manera sinérgica. Por esta razón, vamos a la COP15 de biodiversidad con una ambición muy alta. Los países tenemos que ponernos de acuerdo para lograr acuerdos importantes para garantizar un futuro habitable de este planeta. Uno de los temas que se va a negociar en esta COP es la propuesta de proteger el 30% del planeta al año 2030 o 30 por 30. Chile tiene un alto compromiso en este punto y hemos sido reconocidos como líderes mundiales en materia de conservación de la biodiversidad. Tenemos un 42% de nuestra zona económica exclusiva bajo alguna figura de protección y un 22% del área terrestre. La evidencia científica ha dicho que solo con este nivel de protección el planeta tiene la oportunidad de recuperarse y evitar la extinción de millones de especies. La conservación de la biodiversidad es una política de Estado y seguiremos trabajando en esa dirección.